Buenos días, vamos a hablar ahora acerca de las pruebas de hipótesis, que hacen parte de un área de la estadística que se conoce como la inferencia estadística. Las pruebas de hipótesis se utilizan para hacer comparaciones simples, ¿sí? O experimentos comparativos simples. Resulta que, como hemos mencionado en videos anteriores, queremos determinar ciertos parámetros de una población a partir de unas muestras, pero resulta que cuando tomamos las muestras, estas muestras son aleatorias. Por tanto, la proyección que podamos hacer con el estadístico que estemos utilizando, por ejemplo la media o la desviación estándar, entonces van a dar diferentes según las diferentes muestras que se tomen. Por tanto, no podríamos hacer una comparación sencilla de decir, bueno, la media me dio 5, la media muestral me dio 5, entonces yo puedo asumir que la media poblacional es 5. No, porque, como les decía, estas muestras que hemos tomado son aleatorias y entonces esa proyección o esa estimación de cuánto sería la media poblacional pues va a tener un error realmente. Entonces pues vamos a ver, por ejemplo, cómo sería una prueba de hipótesis. Entonces supongamos que tenemos interés en el tiempo que dura el procesamiento de un producto. Supongamos que la velocidad con que se procesa el producto es una variable aleatoria que puede describirse con una determinada distribución de probabilidad. Y entonces específicamente queremos probar o decidir si la media de la velocidad de procesamiento es de 50 centímetros por segundo. Esa sería nuestra hipótesis. Entonces, a esta hipótesis que queremos probar le llamamos la hipótesis nula y la representamos mediante la letra o mediante digamos este formalismo que sería H0, 2 puntos, y decimos mu igual a 50 centímetros por segundo. Es decir, aquí estamos diciendo nuestra hipótesis nula es que la media poblacional es de 50 centímetros por segundo. Adicionalmente, entonces vamos a tener una hipótesis que se llama la hipótesis alternativa, que sería, digamos que la negación de la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, en este caso, a la hipótesis alternativa le llamamos H1 y entonces, pues en este caso la negación de que la media es 50 centímetros por segundo, pues sería que la media es diferente de 50 centímetros por segundo. Entonces, nosotros podemos plantear hipótesis nulas, como en el ejemplo que acabamos de ver, donde dice en nuestro enunciado que la media es 50 centímetros por segundo, y en este caso la hipótesis alternativa sería la media es diferente de 50 centímetros por segundo. Pero también podríamos plantear hipótesis alternativas tales como, por ejemplo, que la media es menor de 50 centímetros por segundo o que la media es mayor que 50 centímetros por segundo. A eso se le llaman hipótesis de una cola. Y a la hipótesis original, la hipótesis alternativa que teníamos originalmente, que la media es diferente de 50 centímetros por segundo, se le llama una hipótesis de dos colas. Hablaremos ahora de las pruebas de hipótesis. A un proceso que lleva una decisión acerca de una hipótesis en particular se le llama prueba de hipótesis. Las hipótesis son enunciados acerca de la población o distribución bajo estudio. No son enunciados acerca de la muestra, es decir, utilizando las muestras nosotros trataremos de inferir o de proponer una hipótesis acerca de lo que está ocurriendo en la población.
pues lo desconocemos, por supuesto. Entonces, siendo así, los objetivos de una prueba de hipótesis pues variarán dependiendo de la situación que tengamos. Por ejemplo, podríamos buscar verificar si un determinado parámetro ha sufrido cambios. Por ejemplo, ya conocemos de la experiencia pasada o tenemos un conocimiento previo del proceso y entonces hemos hecho pruebas o experimentos anteriores y, por ejemplo, conocemos que la media es aproximadamente un valor. Entonces, un objetivo de la prueba de hipótesis sería verificar si ese parámetro, por ejemplo la media, ha sufrido algún cambio. Otro objetivo de una prueba de hipótesis podría ser verificar una teoría o un modelo. Por ejemplo, podría ser que tuviésemos la hipótesis de que pudiésemos usar una determinada distribución de probabilidad, por ejemplo, para modelar una cierta situación. Entonces quisiéramos verificar si al utilizar una determinada distribución teórica pudiésemos acercarnos bastante a lo que está ocurriendo en esa situación que estamos tratando de modelar. Entonces, en este caso, nuestra hipótesis buscaría verificar que esa teoría o ese modelo matemático se acercan bastante a esa realidad que estamos tratando de modelar. Un tercer objetivo de hacer las pruebas de hipótesis podría ser obtener una prueba de conformidad. Por ejemplo, si unas normas o especificaciones de diseño nos dicen que cierto valor no puede exceder cierto parámetro, no puede exceder cierto valor, no puede estar o debe estar dentro de un determinado rango, pues entonces podríamos utilizar la prueba de hipótesis como una prueba de que realmente se encuentra en esos rangos. Entonces, ¿cómo se realiza la prueba de hipótesis? Bueno, como hemos mencionado, se debe plantear una hipótesis nula, que es la que queremos demostrar, y pues el resultado de nuestra prueba de hipótesis pues sería que esa hipótesis nula pues es verdadera o que la hipótesis nula es falsa, ¿sí? Entonces, digamos pues que obviamente nosotros tenemos tal vez cifradas nuestras esperanzas en que esa hipótesis nula sea verdadera, pero no debemos dejarnos sesgar por nuestros sentimientos o nuestro interés, y pues debemos ser lo más objetivos posibles. Si el resultado dio que la hipótesis es falsa, pues entonces deberemos mirar qué cosas deberíamos cambiar, ya sea en nuestro modelo o en nuestro experimento, para poder llegar a una conclusión que sea verdadera. Entonces, también debemos tener en cuenta lo siguiente: cuando hacemos una prueba de hipótesis, no existe certeza total de que el resultado sea correcto. ¿Por qué? Porque, como hemos mencionado ya, tomamos estas decisiones con base en unas muestras que se tomaron aleatoriamente, ¿sí? De un experimento aleatorio que siempre nos va a dar valores diferentes. Entonces, dependiendo de la muestra, nos van a dar unas proyecciones diferentes. Por tanto, vamos a estar cometiendo un error, y es necesario pues tener en cuenta cuando se hace la prueba que el resultado pues tiene una probabilidad de cometer ese error o llegar a una conclusión incorrecta. Entonces, cuando se hace
una prueba de hipótesis, el rechazo de la hipótesis nula lleva siempre a aceptar la hipótesis alternativa. El procedimiento general para realizar una prueba de hipótesis entonces consiste en que primero tomamos una muestra aleatoria de los datos, ¿cierto? Luego calculamos un estadístico de prueba de los datos muestrales y entonces se toma una decisión acerca de la hipótesis nula con base en el estadístico de prueba. Es decir, se utilizan por ejemplo, algunas distribuciones de probabilidad para hacer estas pruebas, y dependiendo del resultado que dé esta prueba, pues vamos a tomar una decisión acerca de si la hipótesis es verdadera o es falsa.